del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este martes 4 de agosto contándoles que la crisis migratoria de Ceuta sigue sin resolverse con una guerra de cifras entre administraciones. El gobierno habla de unas 50.000 entradas y 48.300 retornos, mientras el presidente Vivas eleva las entradas a 80.000 y las fuerzas de seguridad calculan 73.500 retornos. Entre 3.000 y 5.000 personas permanecen aún en la ciudad. El balance de muertos también varía según la fuente, 88 según el gobierno ceutí, 72 según la delegación del gobierno y un centenar según la Guardia Civil, la mayoría ahogados en el espigón del Tarajal. La crisis se internacionalizó con 22 países de la Unión Europea firmando una carta pidiendo a Bruselas que asuma el liderazgo. Francia no la suscribió, alegando que esta carta tenía como objetivo instrumentalizar la situación. El Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea se reunirá de urgencia este martes. Vivas exigió medidas para que la situación no se repita y denunció que la integridad territorial de España fue violentada por una avalancha equivalente a toda la población de la ciudad. No sé a ustedes, pero a mí esto de que las cifras no coincidan ni a martillazos me pone de los nervios. Me pone de los nervios porque indica que ha quebrado uno de los pilares básicos de cualquier estado, que es los instrumentos de medida. Cuando en 1348 se desata la epidemia de peste negra en Europa, pues muchísimos pueblos en toda Europa quedaron absolutamente deshabitados. En otros murió el 80% de la población, en otros el 50%. Vamos, que quedaron los reinos católicos de Europa absolutamente destrozados por la avalancha de muertes. Entonces, en Castilla, los nobles pues se dirigieron al rey, que era por aquel entonces Pedro I el Cruel, y le dijeron que oiga, que nos hemos quedado sin gente que labre los campos, que no tenemos nadie que nos pague nuestras rentas, que no podemos por tanto nosotros contribuir a la corona, que me haga usted algo. Y lo que hizo Pedro I el Cruel pues fue, lo primero de todo, antes de tomar una decisión y para poder tomarla, pues encargar un estudio cuantitativo concreto. Encargó ir pueblo por pueblo viendo a ver qué había pasado, cuáles se habían despoblado, en cuáles había muerto la mitad de la población, en cuáles había muerto 3/4 partes. Exigió tener datos antes de tomar una decisión y el resultado de eso es un precioso libro que se llama el libro Becerro de las Behetrías, donde tenemos para la corona de Castilla pues un censo pueblo a pueblo donde se puede ver exactamente cuáles pueblos quedaron deshabitados a raíz de aquella epidemia de peste negra, y es hoy en día pues un tesoro histórico. Es el libro Becerro de las Behetrías. Tú no puedes tomar decisiones si no tienes datos concretos. Para eso sirve, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, para tener datos concretos, para poder el gobernante decidir qué tiene que hacer, porque si no estás decidiendo en vacío. Bueno, pues el gobierno de Sánchez, por supuesto, ha pervertido todos los instrumentos de medida. Y en concreto para la crisis de Ceuta nos encontramos con que el gobierno de la ciudad nos dicen que han entrado 80.000, el gobierno dice que han entrado 50.000, la policía dice que han salido 73.000, o sea, han salido 23.000 más de los que dice el gobierno que han entrado. Esto es un auténtico despropósito. Ya dije que lo de las salidas, pues hombre, más o menos se puede llevar la cuenta. Como no están saliendo en avalanchas, sino de una manera más lenta, digo yo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que dicen que han salido 73.000, pues estarán dando una cifra bastante aproximada. Lo de las entradas entiendo que puede ser más difícil. Las discrepancias me parecen excesivamente grandes y desde luego lo que me parece ridículo es que el gobierno dé cifras de entradas que sean menores que las cifras de salida constatadas. La Guardia Civil dice que han entrado como 100.000. Posiblemente eso sea
más cercano a la realidad. Al menos es superior al número de salidas que la policía dice que se han producido. Pero lo que ya no tiene un pase es lo de los muertos. ¿Cómo puede haber cifras distintas de muertos? Oiga, señor mío, o alguien está muerto o no lo está. O está el cadáver que ha habido una comisión judicial que lo levante, o no está el cadáver. ¿De qué nos están hablando? Hay 100 muertos, hay 80, hay 63, hay 88... ¿Cómo puede ser que haya una disparidad en las cifras de muertes? ¿A qué están jugando? Pues están jugando a la confusión. El gobierno a minimizar la avalancha. Las fuerzas de seguridad, pues entiendo que intentan dar datos más o menos cercanos a la realidad. El gobierno de Ceuta, pues no sé de dónde saca sus cifras. Y luego, en cuanto a lo de las muertes, tengo la ligera sensación de que hay un intento del gobierno por alejar el foco de la avalancha en sí, de la invasión en sí, para ponerlo en el aspecto humanitario. Y ahí al gobierno le interesa que el número de muertos sea el mayor posible, para poder decir, oh, qué tragedia migratoria. No, esto no es una tragedia migratoria. Esto es una invasión en toda regla, esto es un acto de guerra por parte del gobierno de Marruecos. Por cierto, ahora está el gobierno movilizando a todos sus terminales para lanzar dos consignas. Uno, que el gobierno no sabía nada, que es mentira, eso de que el CNI hubiera avisado, que a ver si quien lo sabían eran Abascal y Feijóo, y se lo callaron, o sea... Ya ves en las redes algunos comentarios de algunos lamebotas del gobierno y dices, pero estos tíos ya han perdido el oremus completamente. Y un segundo mensaje que intentan lanzar es el de que en realidad todo esto es una conspiración de Estados Unidos y de Israel contra España, contra Sánchez. Una conspiración de Estados Unidos y de Israel. Y entonces, si es una conspiración de Estados Unidos y de Israel, pues digo yo que tendrán que salir a protestar contra esta invasión, pues los de Hamás y los de Irán y los de Turquía, ¿no? Los enemigos tradicionales de Israel. Vaya, pues ninguno de ellos está condenando esta invasión. Y por otro lado, dicen, ¿por qué Israel? Dicen, no, porque Israel es amigo de Marruecos. Ah, es amigo de Marruecos, ya. Y entonces por eso el gobierno defiende a Marruecos. Pero, qué ridículo todo. Está el gobierno intentando, por un lado, minimizar la avalancha, por otro lado, desviar el foco hacia el aspecto humanitario migratorio. Y en tercer lugar, tratando de exculpar a Marruecos al mismo tiempo que lanza a sus troles en las redes a decir que la culpa de todo la tienen Netanyahu y Trump. Dices, pero tíos, de verdad, estáis desesperaditos. Y ya el caos se ha instalado en el propio gobierno. Ya está Margarita Robles por un lado criticando a Marruecos, Álvarez por otro lado defendiendo a Marruecos. ¡Un follón! Se les ha ido de las manos todo el asunto. También a Marruecos se le ha ido de las manos, ¿eh? Luego hablaremos de ello porque hay hoy muchas noticias relacionadas con lo de Ceuta, pero en particular vamos con las mentiras del gobierno. Cuando se produce la invasión, inmediatamente lo que razonan en distintas cancillerías europeas es algo muy sencillo. Si entran en la ciudad de Ceuta 100.000 tíos o 80.000, teniendo en cuenta que en Ceuta hay 80.000 habitantes, pues entonces, ¿dónde van a acabar esos 100.000? Pues en la península, ¿verdad? No se van a quedar en Ceuta, no hay posibilidad. Con lo cual, si acaban en la península, teniendo en cuenta que España está en Schengen, en el Tratado de Libre Circulación, ¿dónde van a ir una parte significativa de esos 100.000? Pues a Italia, a Francia, a Alemania, a Reino Unido. Otra parte se quedará en España, pero una parte, posiblemente la más grande, se distribuya por Europa. Con lo cual dijeron los países europeos, que me vas a meter aquí otra avalancha de tíos. Y encima tíos que seguro que aprovechan que están en España para regularizarse, vienen a mi país y encima no los puedo echar. Con lo cual, dijo el gobierno italiano, fue el primero en decirlo, que iba a restaurar los controles de pasaportes.
Y salió inmediatamente el ministro Álvarez y salió el majadero de Josep Borrell y salieron todos los tertulianos de Cámara del Partido Socialista a decir: eso no es posible, no se puede restaurar Schengen, eso es mentira. ¿Qué es mentira? Pues ya están pidiendo en Italia los pasaportes a los viajeros procedentes de España. Escuchen. Ya hay imágenes en redes sociales que enseñan carteles y anuncios en aeropuertos italianos que separan a los pasajeros según su procedencia, los vuelos desde España en una dirección y todos los demás vuelos en otra. Italia ya aplica controles de pasaporte diferenciados a viajeros procedentes de España como consecuencia de la crisis migratoria en Ceuta. Tajani respondió a las críticas del ministro Álvarez con datos. Desde el año 2023, la inmigración irregular en Italia ha caído en un 60% y los desembarcos de enero a julio del 2026 han bajado en un 80% respecto al año 2023. El vicepresidente italiano defendió que la decisión de suspender Schengen con España está respaldada por 22 países europeos y es compatible con los tratados. Lanzó además una pregunta incómoda al gobierno español. Entre los migrantes llegados a Ceuta hay más de 5.000 procedentes del África subsahariana que no pueden ser repatriados a Marruecos. ¿A dónde irán? Bueno, pues tenemos en estos momentos que 22 de los 27 países de la Unión Europea están exigiendo medidas contundentes que incluyan, por ejemplo, el empezar a pedir pasaporte a los españoles que quieran viajar a otros países del área Schengen. Ya se está aplicando en Italia, ya saben ustedes que lo pidieron también explícitamente en primer lugar Finlandia y Suecia y Dinamarca, y posteriormente pues ha ido creciendo la lista. Y 22 de los 27 países de la Unión Europea firmaron la carta diciendo que este descontrol no puede ser. ¿Con quién se ha quedado aislado Sánchez? Pues solo ha habido 5 países que no hayan firmado esa carta, 5 de los 27, que son España, por supuesto, Francia, Portugal, Irlanda, el otro gobierno progre woke enloquecido que hay en Europa y que ha seguido a Sánchez en todas sus mamarrachadas de reconocer el Estado palestino y tal, y Luxemburgo. Todos los demás exigen controles y amenazan con, si nosotros no ponemos controles en nuestra frontera, ponerlos ellos en la suya con España. Estas son las consecuencias de lo que hace Sánchez. Sánchez, a quien usan de vanguardia para hacer todo lo que en otros países no pueden hacer porque la opinión pública no lo admitiría, pero claro, Sánchez, entre otras cosas, es un perfecto incompetente y al final organiza temas que se le van de las manos, como esto de Ceuta. Ya les dije ayer que yo tengo la sensación, viendo cómo han ido a lo del aspecto humanitario y no sé quién ha muerto, que era un gran deportista en Marruecos y tal, yo tengo la sensación, viendo que ha habido avisos al gobierno de los servicios de inteligencia españoles, como no podía ser menos, avisos que han sido descartados, tengo la sensación de que algo se quería organizar. Coincidiendo con la caída de la verja de Gibraltar, organizar algún numerito humanitario para también tirar abajo las verjas de Ceuta y de Melilla. Tengo la sensación, a lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor es mentira, a lo mejor no es verdad y estoy difamando al pobrecito Pedro Sánchez, pero tengo esa incómoda sensación de que algo había en el ambiente de intentar alguna jugada para ir a renunciar a la soberanía de Ceuta y de Melilla, y que se les ha ido de las manos. Y en estos momentos, pues eso, el gobierno español está sumido en el caos, la Unión Europea está sumida en el caos, Ursula von der Leyen, que tardó un día en pronunciarse sobre lo de Ceuta, para otras cosas muy rápida, para lo de Ceuta cero pelotero. Y ya solo cuando en las redes sociales crecía la presión, ¿qué pasa? ¿No va a decir nada Ursula von der Leyen? Ya entonces sacó un tuit diciendo que seguía con preocupación lo que estaba pasando en Ceuta. Y después de eso se descuelga con una carta felicitando al gobierno de España y el de Marruecos por resolver rápidamente la situación. ¿Qué ha pasado? Pues que
aquí se les ha ido todo de las manos. La avalancha ha dejado imágenes que han recorrido el mundo y que desde luego no le hacen ningún favor a los partidos de corte globalista, sean conservadores o sean progresistas, y entonces pues hubo que llamar a Marruecos y decir, oye, que esto hay que solventarlo, empieza a admitir gente de vuelta. Y empezaron a admitir gente de vuelta. Y entonces sale Úrsula a felicitar a España y a Marruecos por la solución que ya vemos en qué ha consistido. Sí, Marruecos ha empezado a coger gente de vuelta, pero siguen miles de personas deambulando por las calles de Ceuta y nadie sabe cuántas son. Ahora, sí que se ven los vídeos y sí que se sienten las consecuencias. Y por otro lado, yo tengo una curiosidad. Ursula von der Leyen llama buena gestión de la crisis a que hayan muerto, pues no sabemos, si 60, 70, 80, 90, 100 personas. Está muy bien, ¿eh? Vamos, una gestión impecable. ¿En qué quedamos? Ha muerto mucha gente, esto es un problema humanitario, habría que ver qué se hace. Por ejemplo, quitemos la frontera en Ceuta. O por el contrario, esto ha sido realmente una gestión buena porque hemos logrado devolver a la gente. Yo creo que están en estos momentos hechos un lío. No saben por dónde tirar, y no saben por dónde tirar porque es que el asunto se ha ido de madre. Y posiblemente se ha ido de madre porque alguien se ha venido arriba y dicen, hay que hacer una avalancha en Ceuta. Y al final, en un lugar de 10.000 han terminado siendo 100.000. Eso, o Marruecos decidió que está un poco harta de que Sánchez no pague las letras, apretó para que fueran 100.000 en lugar de 10.000. En cualquier caso, por supuesto que el gobierno de Marruecos sabía lo que estaba pasando. Por supuesto que el CNI avisó. Vamos, y si el CNI no detectó que había 100.000 tíos yendo desde todas partes de Marruecos hacia la frontera, pues entonces habría que disolver el CNI mañana. Porque nos cuesta miles de millones de euros, y si no es capaz de detectar eso en el único país que representa en estos momentos una amenaza territorial para España, pues apaga y vámonos. En fin, probablemente todos sabían que algo iba a pasar y posiblemente ninguno se dio cuenta de que la cosa se iba a ir de madre, y se ha ido de madre. Ya tenemos primer cese en el gobierno por la crisis de Ceuta. ¿Y a quién han cesado? Al ministro del Interior, que es un perfecto incompetente, al ministro de Asuntos Exteriores, que es un mentiroso compulsivo, que decía hace 2 días que ya se habían ido prácticamente todos de Ceuta. Mentiroso. No, han cesado a la jefa de prensa de la Agencia de Seguridad Nacional por dar el dato de que habían entrado 49.000 marroquíes en Ceuta. Escuchen. El Ministerio de Presidencia cesó fulminantemente a la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional tras publicar en la web oficial una alerta en la que informaba, citando fuentes del Ministerio del Interior, de que 49.000 inmigrantes habían entrado irregularmente en Ceuta en las últimas 24 horas. El mensaje fue borrado poco después y la funcionaria empleada civil del Ministerio de Defensa fue destituida mediante una llamada telefónica mientras estaba de vacaciones, sin poder regresar a su despacho más que para recoger sus objetos personales. Según The Objective, el cese fue decidido por la jefa del Departamento de Seguridad Nacional, la general Loreto Hurtado. Lo que molestó al gobierno no fue el dato en sí, ya que la BBC había publicado antes una cifra similar de 50.000 entradas, sino que el mensaje del Departamento de Seguridad Nacional le otorgó carácter oficial. El episodio revela la tensión interna del gobierno por controlar las cifras de una crisis cuya magnitud real sigue sin reconocerse oficialmente. O sea, que la BBC da datos de que hay 50.000. Llega la jefa de prensa de la Agencia de Seguridad Nacional y da el dato de que son 49.000. Eso me suena a lo de las rebajas esas de
a 9,99 el kilo, para que no llegue a 10 el kilo. La BBC había dicho 50, este dice 49. Y el gobierno va y la cesa por dar cifras. Volvemos a lo que les decía al principio. Aquí ha quebrado uno de los pilares básicos de una democracia, que es los sensores, los instrumentos de medida. Si no tenemos instrumentos de medida, ¿cómo se puede juzgar con objetividad lo que está haciendo un gobierno? Y si se dan ustedes cuenta, el gobierno, desde el principio, desde que asumió el poder Pedro Sánchez, se ha dedicado a reventar todos los instrumentos de medida. ¿Cómo hacer que no se pueda juzgar objetivamente la labor en el terreno de trabajo del gobierno, en el terreno del empleo? Pues muy sencillo, te cargas las estadísticas y empiezas a definir que un parado que trabaja una vez a la semana es un fijo de esos temporales, o ya no sé ni cómo se llama, fijo discontinuo. Y entonces ya le apuntas a los empleados fijos, a un tío que trabaja 1 hora a la semana. Bueno, pues con eso ya se han encargado las estadísticas laborales. Con las estadísticas electorales, los sondeos, ponen a tezanos y empieza a falsificar como loco todas las encuestas. Ya no hay manera de saber por canales oficiales si el gobierno, si la gente cree que el gobierno lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y con esto de las cifras en Ceuta, para una que da una cifra oficial, cogen y la destituyen. Porque el gobierno todavía no ha dado una cifra oficial. Filtra cosas a sus medios amigos, pero cifra oficial ninguna. Por no tenemos ni de los muertos, y mira que son fáciles de contar los muertos, ¿eh? Pues no. Bueno, el asunto está dejando en estos momentos a Sánchez en una posición en Europa muy delicada. Ya hemos visto que por primera vez una mayoría de países de la Unión se unen para firmar una carta diciendo que ya está bien. Y ayer salía un artículo en la revista Politico.eu, que es pues como la Biblia de los progres en Bruselas, con un titular muy interesante. Decía que el que era hasta ahora el niño bonito de Europa ahora es el paria del bloque. Escuchen. Político describe a Pedro Sánchez como el líder más aislado de la Unión Europea. La crisis de Ceuta, con decenas de miles de migrantes cruzando la frontera y al menos 72 muertos, terminó de cristalizar un proceso de pérdida de influencia que venía de antes. 22 líderes europeos firmaron una carta atacando las políticas migratorias españolas, entre ellos los líderes socialistas de Dinamarca y Malta, que deberían ser sus aliados naturales. El primer ministro de Estonia fue directo. España había creado incentivos para la migración ilegal con sus políticas de regularización. El alejamiento de Sánchez en Bruselas va más allá de la inmigración. Los líderes europeos llevan tiempo irritados por su lentitud en el gasto en defensa, su línea blanda con China y su negativa a cumplir el objetivo del 5% del PIB en defensa marcado por la OTAN. Von der Leyen no viajó a España ni llamó públicamente a Sánchez, limitándose a emitir un comunicado. Político concluye que en un momento en que los gobiernos deberían cerrar filas, las capitales europeas se han vuelto en contra de la Moncloa, mostrando hasta dónde ha caído la estrella del presidente español. Vamos a ver. Ahora que no nos escucha nadie, pues no vamos a andar con hipocresías ni con estupideces. A los países europeos les importa un bledo Ceuta y Melilla, pero un bledo. A todos y a cada uno les da exactamente igual lo que pasa en Ceuta y en Melilla. Que las toma Marruecos como si las toma Australia, les da lo mismo. De hecho, a los países europeos les importa un bledo lo que pase en España. Los políticos europeos, si España se hunde, se parte en 7 o yo qué sé, desaparece del mapa, les da exactamente igual. Solo hay una cosa que a los países europeos les moleste, o mejor dicho, a los gobernantes europeos, que es que su puesto de trabajo personal esté en riesgo. Y lo que pasa es que Sánchez ha puesto en riesgo su puesto de trabajo personal. Porque cuando Sánchez pone en marcha una regularización extraordinaria, pues entonces eso, hombre, es escandaloso,
pero mira, hay países europeos que incluso, aunque de puertas para afuera lo puedan criticar, más o menos, pero de puertas para adentro dicen un Merz o un Macron. Hombre, mira qué bien, Sánchez está aquí regularizando más gente, con lo cual nos permite continuar adelante con las estrategias de inmigración masiva, pero sin pringarnos nosotros. Con lo cual, hasta cierto punto, pues eso les parece bien. Ahora, las imágenes, no. Las imágenes son letales. Una imagen vale más que 1000 palabras. Un titular que diga Sánchez va a regularizar a 1 millón de ilegales en España hace daño, pero poquito. Pero las imágenes de los ceutíes en plan apocalipsis zombie, ahí invadiendo y tal, eso ha recorrido toda Europa y todo Occidente y todo el mundo. Y claro, amigo mío, es que a cada uno de esos políticos le ponen un compromiso. Porque en todos los países hay un debate sobre el tema migratorio cada vez más enconado. Y esas imágenes lo que hacen es dar la razón a los partidos de corte soberanista. Esas imágenes lo que hacen es que los partidos soberanistas vayan para arriba, por tanto poniendo en riesgo la continuidad de algunos políticos. Y amigo, ya por ahí no pasamos. ¿Que Marruecos toma Ceuta y Melilla? ¿Que España se hunde? Ahora, que mi puesto de trabajo como, yo qué sé, primer ministro de Bélgica va a ponerse en riesgo porque este cretino de Sánchez ha dejado que se filmen imágenes de hordas de marroquíes entrando en territorio de un país europeo. Pues tío, no, hasta ahí podíamos llegar. Se acabó. Tan triste como eso. Nuestro destino, los únicos que a los que les importa es a los españoles y no a todos. Ahora, ya lo de que Sánchez les meta a todos en un brete es algo que ninguno está dispuesto a tolerar. Bueno, algunos sí. Por ejemplo, Macron, que ve que Sánchez, que es un buen mayordomo en España, pues lo mismo cae con todo este caos y se ha alineado en esto con Sánchez. Pero vamos, Macron está de salida, no puede presentarse otra vez a las elecciones, con lo cual, pues hasta cierto punto, a él le da igual. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con don Guillermo Díaz. Banco Santander ofrece este espacio. Un terremoto de magnitud 4,1 sacudió este domingo la región de Murcia, con epicentro al noroeste de Librilla y una profundidad de 5 a 6 kilómetros de profundidad. El seísmo se sintió en Aljama de Murcia, Pliego, Barqueros, Bullas y Campos del Río, así como en puntos de Alicante y Albacete. Se registraron más de 80 llamadas al 112, pero no hubo daños materiales ni humanos. Murcia se encuentra en una de las zonas de mayor actividad sísmica de España y en los últimos días ya se habían registrado varios temblores menores en la zona. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa? Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño que acaba de volver de Estados Unidos, aunque igual entra un socio. Entonces mejor Nogal y Asociados. O Grupo Nogal, que igual abrimos una nueva línea de negocio. Pero claro, hay un grupo extranjero interesado en entrar en la empresa. Así que Grupo Nogal International o Grupo Nogal International Holding. Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.